Buen día, buen día. Continuando con la parte de la historia clínica, ya vimos la semana pasada la parte del examen extraoral, ahora continuamos con la intraoral. Cuando hacemos esa historia clínica, todo es una secuencia, vamos viendo que vamos haciendo la anamnesis. Primero hacemos los datos de filiación, la anamnesis, que son las preguntas cortas. Se continúa con el examen extraoral, incluidos los signos vitales, y después las palpaciones musculares, ATM, ganglios. En el momento que estamos haciendo la palpación de ATM, entonces aprovechamos, cogemos una regla, puede ser un pie rey, como en ese caso, puede ser una regla milimetrada, y vamos a pedirle al paciente que abra la boca lo más que pueda y tomamos la distancia que hay entre el borde incisal del diente superior con el borde incisal del diente inferior y simplemente anotamos en la ficha donde está la parte de oclusión, exactamente encima donde está el odontodiagrama. Lo que nos dé, no importa lo que nos dé, lo anotamos ahí. Inmediatamente hacemos eso, aprovechamos el mismo momento y vamos a verificar esa desviación posible que pueda tener el paciente. Observamos cómo abre, cómo cierra, verificamos si hay desviación de la línea media o si hay desviación de esa mandíbula en el momento de los movimientos de apertura y cierre. Cualquier cosa se va anotando, igual que hacemos con el movimiento de lateral izquierda y derecha. Se le pide al paciente que ocluya, chequeamos cuando están en contacto los dos caninos, si hay desoclusión de los dientes anteriores y posteriores, y también observamos si hay mordida invertida y si también hay mordida. Recuerden que la mordida invertida es la clase 3, cuando los dientes inferiores están por delante de los dientes superiores, o si hay mordida abierta, cuando no ocluyen los dientes anteriores en el momento de que la boca está cerrada. Aprovechamos también ese momento y vamos a tomar la relación canina bilateral. Bilateral significa de los dos lados, y también vamos a tomar la clasificación de Angle de ambos lados. Entonces, cuando estemos haciendo esto, vamos a encontrar algo que dice overjet, overbite. Overjet significa sobremordida horizontal, aquellas que conocimos cuando hablamos de maloclusión y hablamos de clase 2, división 1, y overbite, sobremordida vertical, cuando hablamos de sobremordida o vertical, clase 2, división 2. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy fácil. Usted coge también la reglita milimetrada y toma como referencia la cara vestibular de los dientes inferiores, de los incisivos inferiores. Pone la reglita horizontal. Horizontal significa acostada, apoyada en la cara vestibular del diente inferior, y toma de referencia el borde incisal del diente superior. Así de sencillo. Eso le va a dar 0 milímetros o 1 milímetro o 2 o 3 o 4, no importa lo que le dé. Entonces simplemente eso en equivalente de milímetros lo va a anotar en la rayita correspondiente. Cuando yo voy a tomar el overjet, que es sobremordida vertical, entonces la regla va a ir así mismo, vertical. Vertical significa parada. Entonces usted lo que va a hacer es que va a coger un lápiz, con ese lápiz va a sombrear, le pide al paciente que ocluya, que muerda, y va a sombrear en la cara vestibular del diente inferior. Por ejemplo, en ese caso donde está la flechita que estoy anotando, ahí yo le pido que ocluya, cojo el lapicito y hago una rayita al diente inferior en la cara vestibular. Le pido al paciente que abra la boca, cojo la reglita y la mido de donde yo tengo esa rayita trazada hasta donde termina el borde incisal del diente inferior. Me va a dar lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, no importa lo que lo dé, reflejado en milímetros, lo va a poner donde está el sitio correspondiente. Recuerden que todo esto estamos hablando en la parte de oclusión, exactamente arriba
del odontodiagrama. Perfecto. Continuamos con la parte de la historia clínica. Continuamos con el examen intraoral. Ya vimos toda esta parte. Entonces vamos ahora a palpar las glándulas salivales mayores. ¿Cuáles son las glándulas salivales mayores? La glándula parótida, que es la más grande de todas, la vamos a encontrar exactamente debajo del lóbulo de la oreja, toda esta parte posterior hasta llegar al ángulo de la mandíbula. Vamos a tener la glándula submandibular, que está también por debajo, debajo del cuerpo de la mandíbula, delante del ángulo, y vamos a tener la glándula sublingual, que está más anterior por debajo del músculo digástrico. Entonces, ¿cómo se hace esto y qué yo percibo? Recuerden que hablamos que en la boca vamos a tener unos conductos. En este caso, donde está la imagen, vamos a tener el conducto de Wharton, y en ese conducto de Wharton yo voy a observarlo, voy a ver si tiene alguna variación, si tiene alguna inflamación, si tiene algo alterado. Voy a palpar esa zona y voy a buscar si hay una inflamación, una tumoración. Voy a ver si lanza un poquito de saliva cuando yo hago presión. A veces el paciente se le forma un cálculo, se llama cialolito, y se va obstruyendo la salida de la saliva de los conductos, tanto de Stenon, como en este caso, como los de Wharton-Bartolini, que estarían en el piso de boca. Entonces eso es lo que yo busco. Cuando yo hago esto, yo voy reflejando lo que veo en la ficha clínica y voy anotando cualquier alteración o cualquier normalidad que yo vea, no importa, pero no dejo de llenarlo. Cuando termine esa parte, me voy entonces a los conductos de Wharton y Bartolini, que está en esa carúncula lingual, donde comienza el frenillo lingual en el piso de boca, y hago lo mismo. Cuando yo estoy palpando en el sector inferior, voy a tener cuidado, porque puede salir fácilmente, si las glándulas salivales están muy llenas de saliva, puede salir un chorro de saliva y puede mojarme la cara. Me pongo de un lado, me pongo detrás del paciente en lo que voy haciendo estas palpaciones. Terminado eso, lo anoto en la ficha y continúo. Miren aquí la ubicación anatómica de donde están esas glándulas salivales, tanto la submandibular como la sublingual, como también la parótida. Mírenla aquí en otra imagen también más clara, y eso es simplemente lo que vamos a hacer, palpar esas zonas anatómicas. Cuando terminamos esto, entonces vamos a hacer ahora lo que se llama la inspección y la observación de lo que está pasando en todos los tejidos internos. Ya ustedes vieron esto cuando hicieron la parte de la tarea de las principales alteraciones y patologías de la boca. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a comenzar con cuidado y vamos a observar la parte externa de esos labios, todo lo que me llama atención, forma de los labios, color de los labios, textura de los labios, tamaño de los labios. Vamos a ver la parte interna. Levantamos los labios, vemos toda esa mucosa, vemos si hay presencia de las glándulas salivales menores. Vamos a ver la presencia de toda esa vascularización que tiene esa zona. Vamos a ver la textura, si hay alguna presencia de algún afta o no. Vamos a ver el frenillo labial, vamos a ver el fondo del surco, y vamos a notar todo lo que encontremos ahí. Sea normal o anormal, hacemos una breve descripción. Terminamos de esos labios y nos vamos entonces para la parte del carrillo, en la parte de la mejilla interna. Vamos a chequear si hay línea alba y la describimos. Siempre hay que describir. Vamos a chequear si hay gránulos de Fordyces en la parte posterior. Esas gránulos esas glándulas sebáceas en forma de gránulos, color ligeramente amarillo, en forma de ramilletes de uva. Vamos a ver el conducto de Stenon,
cómo se ve delante del primer segundo molar superior. Vamos a ver las bridas laterales o frenillos laterales o accesorios que vamos a tener en esa zona. Terminamos eso, inmediatamente seguimos en orden. Vámonos entonces a la lengua. ¿Qué vamos a encontrar en la lengua? En la lengua nos vamos a encontrar una cara dorsal, una cara ventral y los bordes de la lengua. Entonces, ¿qué yo voy a buscar en eso? Le pido al paciente que saque la lengua, que trate de topar el paladar, que la saque lo más que pueda hacia afuera para yo ver el movimiento que tiene la lengua, a ver si hay inserción de ese frenillo lingual que impida movimientos libres. Voy a chequear la textura de la cara dorsal de la lengua, la parte superior. Voy a ver si es una lengua limpia de color rosado blanquecino normal, o si es una lengua saburral que tenga mucho sucio arriba de ella, o voy a ver si es una lengua geográfica, o es una lengua fisurada, o es una lengua lisa completamente, o una lengua que tenga la división normal que la divide en dos, en ese lóbulo central. Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué más voy a buscar en el dorso de la lengua? Voy a chequear si es posible ver en la parte posterior alguna papila caliciforme. Me puedo ayudar agarrando en la punta de la lengua con una gasa y ligeramente la saco, simplemente un poquito de fuerza, y puedo así observar mejor. Entonces voy a ver si tiene manchas melánicas. Es posible que en algunos pacientes que vean muchos punteados negros arriba de la lengua, que no significa que sea una alteración, significa que las papilas estén manchadas de manchas melánicas, o puede que yo tenga algunos puntitos rojos que pueden ser algunas papilas gustativas que sean notorias. Eso es lo que yo voy a buscar y voy a anotar ahí. Inmediatamente aprovecho y veo los bordes laterales de esa lengua y voy a chequear si hay indentición. ¿Qué es una indentición? Una indentición es cuando quedan reflejados las marcas de los dientes. Hay personas que tienen macroglosia, o hay personas que tienen malas posiciones dentarias, o algunos tienen malos hábitos y los dientes se ven reflejados en esos bordes laterales. No significa que sea nada negativo, simplemente un hallazgo clínico y lo anotamos. También seguimos buscando si hay alguna úlcera, si hay alguna lesión en esa zona, porque a veces tenemos dientes filosos, desbordantes, que pueden lesionar esas estructuras de la lengua. Terminamos esto, nos vamos entonces a la cara ventral de la lengua. Vamos a ver la inserción del frenillo lingual, vamos a ver el color que tiene, vamos a ver la vascularización, vamos a ver las venas raninas, vamos a ver el frenillo lingual, la carúncula lingual con los ostium umbilicales. ¿Qué son los ostium umbilicales? Esos puntitos que tenemos en esa zona que van a salir, a donde van a salir la saliva de las glándulas submandibulares y sublinguales, los conductos de Wharton y Bartolini que están en esa zona. Y verificamos todo eso, todo lo que vamos encontrando lo vamos anotando. Continuamos con este examen clínico y voy a aprovechar esta imagen, aunque estoy hablando de estructuras, voy a aprovechar esta imagen para irme un poquito a cuando yo esté hablando del odontodiagrama, para que se pueda entender mejor. Cuando yo estoy haciendo una inspección, una observación en la boca de un paciente, yo tengo que ver y tengo que contar. Yo agarro y cuento, por ejemplo, y veo aquí y yo digo 1, 2, 3, comienzo a contar. Central, lateral, canino, primer premolar, inferior. Oh, pero ¿qué me llevo? Sorpresa. Aquí me encuentro un diente supernumerario. Miren el primer premolar inferior permanente y miren el segundo. Y en el medio de los dos hay un diente extra. Significa que ya me estoy llevando una sorpresa. Ya estoy viendo que hay un diente supernumerario. Entonces hay una partecita que dice observación debajo de ese odontodiagrama.
donde yo voy a anotar el hallazgo de ese diente. Si fuera que voy a anotar en ese odontodiagrama, recuerden que me estoy adelantando, pero es para aprovechar esta imagen, entonces anotaría que hay una clase 1 de ese 35, que hay un diente perdido en esa zona y que hay caries en el 37. Entonces, ¿qué yo haría? Simplemente cogería un lápiz de color rojo y donde corresponde la cara oclusal de S35, lo sombreo en rojo, diciendo que hay una caries clase 1. Si fuera al 30, donde va el 36, le pongo una X en rojo, que significa que no está presente. Y si fuera el 37, pondría una caries, sombreara en rojo la parte oclusal y la parte vestibular. Si yo me fuera al cuarto cuadrante, voy a contar central, lateral, canino o también, sorpresa, también tengo dientes supernumerarios. Primer premolar inferior, segundo premolar inferior derecho y aquí me encuentro un supernumerario y también lo anoto. Si voy a poner el odontodiagrama, entonces ya sabemos que vamos a sombrear la superficie del diente correspondiente donde haya caries. Continuamos. Cuando yo termino esa parte, entonces me voy a ir a la parte posterior, voy a buscar la úvula, voy a buscar cómo se ve esa úvula, si está inflamada, si es bípida, es decir, si es doble, si no, el tamaño que tiene, lo voy a anotar, voy a ver los velos del paladar, voy a pedirle al paciente que diga A, la letra A, que diga A por un rato, porque voy a determinar dónde termina el paladar duro y dónde inicia el paladar blando. Recuerden que yo tengo una línea, se llama una línea de Potsdam, y que esa zona del paladar blando es una zona muy sensitiva, una zona muy sensible. Si yo le coloco en esa zona y le topo con el espejo o le topo con mi dedo, posiblemente produzca el reflejo de náusea y alguna persona incluso podría vomitar. Tengo que tener mucho cuidado para no topar esta zona. Chequeo las amígdalas palatinas, a ver si están inflamadas o tienen presencia de cálculos amigdalinos o no, o si hay ausencias de ella, y después verifico el paladar duro. Cuando yo estoy observando el paladar duro, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la forma que tiene, si es profundo o no, si es ojival o no, el color que tiene, la textura que tiene. Voy a observar las papilas incisivas, esta que tengo exactamente detrás de los centrales superiores. Voy a observar las arrugas palatinas, si son bien marcadas, si están bien delimitadas, la forma, el color que tiene todo este paladar. Voy a chequear ese rafe medio, voy a notar si es profundo, si es elevado, si es plano, si es abultado, lo que yo encuentre. Miren, por ejemplo, la diferencia, miren esa foto, lo plano que es ese rafe medio, y si yo cambio esta imagen, podría encontrarme o uno un poquito más elevado en esta imagen de mano izquierda o en esta imagen de mano derecha, podría conseguir lo que se llama un torus palatino, que no es una anormalidad, simplemente una variación, una alteración, un sobrehueso que se da en zonas diferentes de la boca y dependiendo dónde se encuentre se va a llamar de una manera u otra. En este caso sería palatino, si fuera la mandíbula sería mandibular, si fuera del lado de la lengua lingual, dependiendo dónde yo lo encuentre le voy a poner un nombre. Pero no significa que es una variante, pero no puedo dejar de mencionarlo en la historia clínica. Vamos a aprovechar esta imagen también, que es muy interesante para explicar algo, si yo estuviera haciendo el odontodiagrama. Si yo estuviera haciendo el odontodiagrama, yo voy haciendo por orden esa historia clínica y yo observaría lo que está pasando y lo fuera colocando en la ficha clínica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este diente, que corresponde
al 16, si yo veo este diente, yo voy a ver que yo voy a notar que tiene una obturación de un color diferente. Esa obturación se llama amalgama, amalgama de plata, y yo lo que haría sería que sombreo de azul la cara oclusal, la cara palatina, y también describiría, lo vamos a ver en un segundito cuando lleguemos al odontodiagrama, describiría en una parte escrita y pusiera diente 16, obturación clase 1 con extensión hacia palatino en amalgama. Ya punto, porque de una vez dice el número del diente y yo simplemente describiría. ¿Qué ocurre en los premolares? En los premolares, entonces yo voy a encontrar, si yo me fijo muy bien, que tiene en la parte oclusal un color diferente. Y si sigo observando mejor, voy a ver que está delimitado, porque significa que son obturaciones, que son empastes, que son restauraciones hechas en un material diferente. En este caso, ese material sería resinas compuestas. Entonces yo sombrearía también en azul y cuando voy a describirlo abajo voy a poner obturaciones clase 1 en resinas compuestas. Desen en cuenta que los dos son obturaciones, pero con materiales diferentes. Entonces tengo que describir eso en la historia clínica. Si me voy al otro lado, voy a ver que ocurre exactamente lo mismo en los premolares, ocurre lo mismo en el primer molar, pero fíjense ahora el segundo molar. El segundo molar también estoy viendo que tiene una obturación en resina compuesta, también con extensión hacia palatino. ¿Y cómo yo puedo diferenciar eso si yo nunca he visto una boca, si yo nunca he visto lo que es una obturación? Muy fácil. Ustedes necesitan secar el diente, tratar de iluminarlo lo mejor posible, se pueden auxiliar incluso con la luz de su celular, y lo que van a hacer es que con un explorador, con mucho cuidadito, para que no se vaya a teñir la superficie de la obturación, usted pasa el explorador por toda la superficie del diente. Usted va a ver que cuando es diente natural se va a sentir más rugoso, diferente, una textura diferente a cuando es una obturación. Cuando usted lo pasa arriba de la obturación en resina, usted va a sentir que va a pasar más suave, la consistencia se siente diferente. Entonces en ese momento usted verifica muy bien. Si el diente fuera completamente sano, posiblemente va a tener muchas fisuras, muchas fosas, en muchos surcos en toda esa zona, y el paso no sería tan suave como en este caso que hay obturaciones. Eso es un truquito que usted puede ir haciendo para determinar esto. Me desvié un poquito, pero era para aprovechar esa imagen. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría entonces la parte de las encías. Cuando yo voy a hacer esa historia clínica, que estoy haciendo esa parte de chequeo de los tejidos, entonces tengo que fijarme en una encía. Desen en cuenta cómo esta es una encía completamente saludable. Miren el aspecto de cáscara de naranja, esos punteados que se ven en toda esa zona. Recuerden que tenemos tres tipos de encía: una encía libre o marginal que rodea todos los cuellos de los dientes, y generalmente esa encía conjuntamente con la encía papilar o interproximal o interdental que tenemos entre los dientes, posiblemente cuando hay presencia de placa bacteriana o hay presencia de cálculos dentales, podrían estar inflamados y podrían cambiar de color. Por eso tengo que observar muy bien. Ya mencioné dos tipos de encía, y hay otro tipo de encía, que sería la encía adherida, que es esta parte, aquí la que está adherida a las apófisis de los huesos, la que va a cubrir toda la parte de hueso. Entonces tengo que describir toda esa zona. Esta parte de encía, si estuviera cubierta de placa blanda, si estuviera cubierta de cálculos dentarios, entonces estuviera inflamada y tuviera un color diferente, rojizo, posiblemente
con mucho edema y posiblemente con presencia de sangrado. Entonces, eso es lo que yo tengo que conocer para poderlo ir poniendo en esa ficha clínica. Terminamos de esta parte, vamos a seguir con otra, vamos a ver ahora otra presentación. Vamos a ver ahora la parte del índice de higiene oral simplificado. Cuando yo hablo antes de hablar de eso, perdón, me voy a devolver un segundito. Antes de hablar de esto, vamos a ir en orden, vamos a hablar del odontodiagrama. Cuando yo hablo del odontodiagrama, no es más que un gráfico, y ese gráfico yo voy a tener la forma expresada de un diente. Yo voy a tener, puede venir en formas diferentes, pueden venir así cuadrados, pueden venir redondos, pero exactamente con los mismos componentes, o pueden venir en la forma del diente. Yo voy a usar odontodiagramas diferentes para profesiones, especialidades diferentes. El periodoncista tiene un odontodiagrama, el rehabilitador tiene un odontodiagrama, el odontopediatra tiene un odontodiagrama, el odontólogo tiene otro odontodiagrama. Entonces simplemente lo que voy a hacer es conocer en qué consiste esto. Entonces, este gráfico me va a representar la cara de los dientes. Por eso yo tengo que saberme muy bien cuáles son las caras vestibulares, las caras oclusales o bordes incisales, que correspondería a la partecita del medio, las caras palatinas o linguales, que serían las que están en contacto una con otra, des en cuenta, porque esto sería la línea media, eso sería la línea media, y esto de la parte del medio sería lo que representa la arcada superior y la arcada inferior. Entonces yo tendría en esta zona, en lo que estaría en contacto, que es lo que más podría llamar a confusión, es ubicar la cara vestibular de los dientes. Entonces, miren, otro truquito, ¿cómo yo estoy seguro cuál es la cara vestibular? Generalmente donde están los números que representan a cada diente, por eso también tenemos que aprendernos la nomenclatura dentaria. La nomenclatura dentaria que utilizamos es la de doble dígito o internacional, es la que usamos nosotros. Entonces van a iniciar con el cuadrante superior derecho, donde pertenece el tercer molar, y van a continuar poniendo números hasta llegar a el tercer molar inferior derecho. Recuerden que como tenemos 32 dientes permanentes, se dividen en 16 y 16 y cada cuadrante 8 dientes. Eso ya lo sabemos muy bien, simplemente recordando. También en la plataforma lo van a tener muy bien definido. Entonces tenemos que donde están esos números en la parte externa, des en cuenta ahí y des en cuenta aquí debajo, es lo que representa la cara vestibular. Lo que está más cercano a la línea media sería la cara mesial, y lo que está más alejado sería la cara distal. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que usted tiene un paciente que llega con una afección y tiene, por ejemplo, una caries en la cara vestibular del 11. Entonces, solamente en la cara del 11 yo sombrearía con un poquito de rojo esa zona, solamente la cara vestibular. Si fuera en vestibular y fuera en mesial, entonces sombrearía en rojo la cara vestibular y la cara mesial. Al contrario, si en vez de ser una caries fuera una obturación, entonces yo lo que haría es que sombrearía en azul la cara del diente donde tenga el empaste puesto. Entonces siempre voy a relacionar el color rojo con aspectos negativos. ¿Qué yo quiero decir con eso?
Como hay una caries, sombrero en rojo. Si fuera que estuviera perdido, perdido significa que le hicieron la extracción, sacaron ese diente de la boca, no está presente en la boca. Entonces le pondría una X en roja, donde no está ese diente. Si fuera que hubiera que sacar el diente, que el dentista dice hay que sacarlo porque está en mala posición, o porque hay que poner ortodoncia, o porque está haciendo daño, o porque está roto, porque no se puede reconstruir, o porque se rompió el diente, entonces se llama extracción indicada, que se va a enviar a hacer la extracción. Entonces lo que se hace es que se cogen 3 rayitas verticales, 3 slashes, y se coloca sobre el diente que se va a hacer la extracción. Vamos a poner un ejemplo. El ortodoncista dice, hay que sacar los 4 terceros molares porque le están haciendo presión. Entonces se le pone 3 rayitas rojas verticales sobre esos dientes para indicar extracción indicada. Pero vamos a suponer que un diente cualquiera hay que hacerle una endodoncia, un tratamiento de canal. Entonces en la parte externa, la parte de afuera, se pone un circulito en rojo que diga que hay que hacer un tratamiento de canal. Esos son los aspectos negativos, va siempre en rojo. Si fuera al contrario, si fueran cosas positivas, yo le llamo cosas positivas a que tiene una obturación. Entonces en vez de rojo, donde esté la obturación, yo lo voy a poner en azul. Vamos a suponer, tiene una obturación en la cara oclusal del 16. Entonces ese primer molar superior derecho permanente en la cara oclusal, yo simplemente sombreraría con un color azul. Pero vamos a suponer que el 18, en la edad de ustedes, posiblemente muchas de ustedes estén en proceso de erupción dentaria, o que están en proceso de crecimiento de ese diente. Entonces, como no ha erupcionado completamente, yo le pondría una línea horizontal azul diciendo que no ha erupcionado. Es diferente a que está perdido. Perdido es una X en roja. No erupcionado, una línea azul horizontal. Si es que tiene el tratamiento de canal hecho, la endodoncia hecha, entonces lo que haría sería simplemente que pondría, en vez de un círculo de color rojo, pondría un círculo de color azul arriba del diente que tiene endodoncia. Si el diente no tiene absolutamente nada, si está sano, no se pone nada, no se sombrea nada. Entonces, si ustedes se fijan, ahí dice odontodiagrama de diagnóstico. El odontodiagrama de diagnóstico es diferente al odontodiagrama que está en la próxima página, que es el odontodiagrama de tratamiento. El de diagnóstico es lo que yo voy a notar como el paciente llegó a mi consulta, mi primera cita, yo estoy llenando la historia clínica y lo que yo encuentro lo voy a colocar ahí. Es inalterable. Cuando yo dibujo algo ahí, se queda así. Dese en cuenta que ese odontodiagrama diagnóstico va a tener un odontodiagrama para dientes permanentes y va a tener uno para dientes temporales. ¿Y por qué? Si yo voy a atender pacientes adultos, porque puede ser que yo atienda a un jovencito y tenga dentición mixta y tenga dientes presentes permanentes y temporarios, o puede ser también que yo esté atendiendo un diente a un paciente adulto que por alguna razón nunca cambió un diente temporario y lo tenga presente en su boca. Entonces, por eso tengo 2 tipos de odontograma, para permanentes y para temporales. Entonces, en cada uno voy a reflejar lo que tiene. Entonces, lo que yo sombré con color rojo o azul en ese odontodiagrama, entonces lo voy a colocar en letras donde dice referencia escrita. ¿Qué significa esto? Significa que si yo pongo que el 18 no ha erupcionado, porque le puse una rayita azul, entonces aquí yo pongo donde está el 18, no erupcionado. Es decir, que lo que yo ponga de leyenda en esa zona, lo voy a escribir en palabras aquí. Supongamos que el 16 tiene una obturación en resina compuesta en la cara oclusal. Entonces yo pongo 16,
obturación clase 1, resina compuesta. Si fuera que el 14 tuviera una caries clase 2, entonces yo pusiera aquí en rojo, donde está oclusal, donde está mesial. Si fuera por mesial la clase 2, entonces yo pusiera aquí caries clase 2 ya el diente está puesto hacia mesial, por ejemplo. Entonces yo voy colocando en letras aquí lo que encuentre aquí. Si yo pongo aquí, vamos a suponer que manden a hacer la extracción del 28. Entonces yo pongo aquí en el 28, extracción indicada. O vamos a suponer que el 65 tenga una caries muy grande y ya no se puede hacer absolutamente nada por ese diente. Entonces yo pongo en el 65, entonces yo coloco extracción indicada, le pondría 3 rayitas rojas y le pondría extracción indicada y le pondría número 65 en un ladito donde vaya por ahí. Así es simplemente que funciona esto, así de sencillo. Todo lo que usted observe lo va a colocar ahí. Si hay algo extra, por ejemplo, la foto que vimos ahorita que tenía dientes supernumerarios, entonces yo coloco aquí presencia de dientes supernumerarios en tal cuadrante. O yo podría poner, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy haciendo el chequeo a un paciente y ese paciente tiene carecitas muy superficiales que solamente esté a nivel del esmalte en un 16. Entonces yo pongo aquí caries superficial, diente 17. ¿Qué significa una caries superficial? ¿Qué yo quiero dar por entendido en eso? Que no necesariamente yo tengo que hacer una obturación en ese diente. Yo podría simplemente poner un sellante de fosa y fisura, o poner una obturación preventiva, o darle seguimiento y aplicarle flúor o ponerle barniz de flúor y dar seguimiento a ver qué ocurre, porque es más una manchita que una caries. Entonces yo lo aclaro, lo anoto ahí. ¿Por qué? Porque cualquier persona que ve a ese paciente y yo lo pongo así, ya va a tener el criterio de decir, caramba, sí, es verdad, es tan superficial que no vale la pena hacer un empaste. Él tiene razón, pero si yo no lo pongo, va a decir, mira, aquí hay caries, a él se le olvidó colocarla. Entonces recuerden que en la próxima página yo me voy a encontrar otro odontodiagrama que dice odontodiagrama de tratamiento, que lo que cuando yo voy trabajando al paciente, si aquí había una caries de color rojo, cuando yo le trabaje, que le haga una obturación, la voy a colocar en azul en el otro odontodiagrama, en el que está en la próxima página. ¿Se entendió esto? Entonces lo que yo encuentro es inalterable aquí y lo que yo vaya realizando lo voy a convertir en el otro odontodiagrama del color que sea. Eso es simplemente lo que yo voy a hacer. Si aquí yo tenía una caries, estaba en color rojo, allí lo voy a poner en color azul. Si tenía que hacer una endodoncia y estaba en color rojo, allí voy a poner un circulito en color azul. Si aquí puse 3 rayitas para sacar un diente, extracción indicada, allí voy a ponerlo una X en rojo porque hice la extracción. Es simplemente lo que yo voy a hacer. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de esta historia clínica, voy a hablar de algo novedoso para ustedes. Y ustedes verán qué fácil. Se lo voy a explicar de 2 maneras para que no se me confunda. Primero les voy a mostrar cómo es el diagrama donde está en la ficha y después lo vamos a ver en clase explicada. Entonces voy a comenzar de abajo para arriba. Yo tengo aquí 2 índices. Tengo uno que se llama IHOS, índice de higiene oral simplificado, y tengo uno que se llama índice de caries. Voy a comenzar con el de abajo. Cuando yo hago el odontodiagrama diagnóstico, me va a servir para llenar este índice. Es muy fácil. Usted hizo el odontodiagrama. Cuando ya lo hizo, entonces usted va a cambiar de página y va a poner aquí. Hoy estamos a 31 de julio 2020.
Entonces encontré que en el odontodiagrama que yo hice, encontré que habían 4 dientes cariados. Y yo pongo aquí simplemente, voy a vaciar lo que está ya aquí. Entonces aquí yo pongo número 4. No tengo que poner los números de dientes, nada más pongo el valor. Entonces pongo 4 dientes cariados. Entonces vamos a suponer que me diga que yo tengo 4 dientes perdidos porque el ortodoncista me mandó a sacar 4 terceros molares. Entonces yo voy a poner aquí 4 dientes perdidos. Ya tengo 4 dientes cariados, ya tengo 4 dientes perdidos. Y vamos a poner que ese paciente tenga 4 dientes obturados. Y yo pongo aquí 4 dientes que están empastados. Entonces yo sumo eso. 4 y 4 son 8 y 4 son 12. Y lo tengo pendiente. Entonces aquí yo voy a poner que en la boca del paciente, en vez de tener 32 dientes presentes, como le sacaron 4 dientes, va a tener 28. Entonces yo voy a dividir 4 son 8 y 4, 12 lo que tenía, y lo voy a dividir entre 28 dientes presentes, y me va a dar el nivel. ¿Qué significa el nivel? Esto me va a decir que mientras más bajo es el nivel, menos riesgo de caries tiene ese paciente. Mientras más alto, más riesgo de caries. Un diente obturado significa que fue un diente que tuvo una caries anteriormente. Si el paciente no tiene absolutamente nada, si tiene todos sus dientes presentes, si usted pone 32 dientes presentes, si no tiene caries, no tiene que poner nada, y le va a dar entonces esto más bajo. Es simplemente eso, ¿se entendió? Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es del odontodiagrama que ya yo hice anteriormente, voy a colocar aquí la información que yo tenga. Si tengo dientes cariados, cuánto tengo, si tengo dientes perdidos, cuánto tengo, si tengo dientes obturados, cuánto tengo, cuántos dientes tengo presentes. Y para conseguir el nivel, entonces sumo estos 3 renglones y lo divido entre estos. Simplemente eso es lo que yo voy a hacer. Mírenla ahí donde está la fórmula. Simplemente es eso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en la partecita del IHOS? Miren qué fácil, jóvenes. Yo voy a tener ya en esta tabla establecido cuáles son los dientes que yo voy a elegir. Ya están predeterminados. Yo voy a elegir 6 dientes. Yo voy a coger el primer molar superior derecho, el central superior, el central superior derecho, el primer molar superior izquierdo, el primer molar inferior izquierdo, el central inferior izquierdo, y voy a coger el primer y voy a coger aquí hay un errorcito, a ver que me estoy dando cuenta, es el 46 que se pone aquí, pero ellos cogieron 31 y 41. Ok, vamos a dejarlo como está ahí para no confundirlos ustedes. Y aquí está el central inferior derecho. Entonces, desen cuenta que aquí se cogieron las caras vestibulares de los dientes en superior, y en los dientes inferiores se cogieron las caras linguales. Hay una variación, hay un índice de higiene oral que se hace con estos mismos 3 dientes superiores que están aquí, y con estos en inferior se coge el primer molar de ambos lados por la cara lingual y el diente 31 por la cara vestibular. Pero vamos a dejarlo tal cual está aquí, porque es de la ficha clínica que está usando en Mutesa. No me había dado cuenta, ahora que lo estoy viendo como más fríamente. Pero qué bien que lo descubrí, para decir que hay que arreglar eso. Pero vamos a enseñarlo como está ahí. Entonces miren lo que va a hacer, pues no va a hacer ninguna variación. Miren lo que ustedes van a hacer. Aquí yo tengo 3 líneas. Cada una significa una fecha diferente. Una fecha diferente. No es que va a coger esas 3 líneas, solamente va a coger una línea de esta, una fila de esta. Es lo único que va a hacer. Entonces vamos a poner que usted está atendiendo al paciente hoy, 31 de julio 2020. Pone la fecha.
Entonces aquí lo que me va a dividir en esta rayita es si hay presencia de placa dura, si hay cálculo, si hay sarro, si hay tártaro presente, o si hay placa blanda en un solo diente. Dense en cuenta que estamos en una sola cita. Comenzamos con el diente primer molar superior derecho por la cara vestibular. ¿Qué yo voy a hacer? Yo cojo ese diente y lo divido, mentalmente lo divido en tres partes, el mismo diente. Primero voy a ver si tiene placa dura. Si no tiene placa dura, yo pongo un 0. O si tiene placa dura, a nivel de la encía solamente pondría un 1. Es lo que yo quiero decir, que vamos a hacerlo independiente, placa dura y placa blanda. Vamos a ver el mismo diente ahora con placa blanda. Si yo veo ese diente y yo pongo y paso y tengo la sustancia reveladora de placa y está completamente cubierto, ya no tengo más nada que hacer, ya yo veo que le voy a poner un 3. Pero si estuviera solamente hasta la parte media del diente, pondría un 2. Si fuera solamente en la parte gingival, en la parte de la encía, pondría un 1. Y si no tiene nada, pongo un 0. Yo lo puedo hacer viéndolo con la placa dentobacteriana o lo puedo hacer manual. ¿Cómo yo lo haría manual? Muy fácil. Yo simplemente lo que agarraría sería el explorador, y si no tengo explorador, cojo hasta un palillito de dientes, no importa. Entonces, como dividí mentalmente el diente en tres porciones, en 3/3, yo comienzo con la parte oclusal o incisal del diente y le paso, lo sobo un poquito de lado a lado ese diente para determinar si tiene placa bacteriana. Si tiene, lo voy a ver reflejado en el palillito, en el explorador. Ya le pongo un 3. Si no tiene, sigo para el tercio medio y hago lo mismo. Si tiene, ya pongo 2. Si no tiene, sigo para el lado de la encía. Si encontré un poquito a nivel de la encía, pongo un número 1. Si no tiene, pongo un 0. Entonces eso lo voy a hacer en 6 dientes. 16, 11, 26, 36, 31 y 41. Los 3 superiores por vestibular, los 3 inferiores por lingual. Cuando ya yo tenga todo eso, yo voy a contar lo que me da cada uno independiente, placa blanda y placa dura. Placa dura pongo el número del total que me dio y placa blanda pongo el total que me dio. ¿Qué significa el total? Sumar. Vamos a suponer que me dio 0, 0, 0, 0, 0, total es 0. O si me dio 1 más 2, 3 más 0 más 1, me dio 4, entonces pongo 4. Eso es lo que voy a hacer, de placa dura y de placa blanda. Entonces, ¿qué yo voy a hacer después que yo tenga eso? Muy fácil. Yo voy a dividir ese total de esa suma de códigos que me dio ahí y lo voy a dividir entre el número de dientes que yo hice. ¿Cuánto número de dientes yo usé? 6 dientes. Entonces yo divido lo que me dio esta sumatoria entre el número de dientes y me va a dar un índice. Yo voy a poner, vamos a suponer que me dio 0.1, me dio ahí, porque prácticamente no tenía nada. Entonces, ¿qué significa nivel de índice? Mírenlo ahí abajo. Nivel de índice, entonces yo busco lo que me da y lo coloco ahí. Lo que me dice esta división lo voy a colocar aquí en base a eso. Lo voy a explicar de otra manera con otra diapositiva para que sea todavía más fácil de entender. Vamos a suponer que este sea el índice de higiene oral simplificado. Si yo le pongo sustancia reveladora de placa, se me haría más fácil. ¿Para qué yo hago este índice? Yo hago este índice para saber el nivel de higiene que tiene el paciente. Ya yo voy a ver si se cepilla bien o si se cepilla mal el paciente, porque me va a ver reflejado. Si yo le pongo las 2 gotitas de reveladora de placa en la boca del paciente con la punta de la lengua, él lo va a pasar en todos los dientes y se van a teñir. Si yo veo, por ejemplo, este lateral superior derecho en esa zona, y yo veo que está todo cubierto de placa bacteriana, porque lo estoy viendo, porque está teñido por la sustancia reveladora, ya yo pondría inmediatamente un número 3, si fuera el caso del diente elegido, ¿verdad que sí? Vamos a suponer, yo tengo el diente 11. Ese diente 11, ya yo estoy viendo
que solamente no tiene placa blanda en la parte del borde incisal, pero de la parte de la mitad del diente hacia arriba tiene placa blanda. Entonces ya yo le pondría inmediatamente un número 2. Si fuera ese 46 y ese 46 yo lo estuviera viendo por la parte interna del diente, suponiendo que ese fuera un 46 y no tuviera nada, entonces yo le pondría un 0. Es simplemente eso. Entonces lo voy a dividir en placa dura y placa blanda. En ese caso hay placa dura. No, no hay placa dura. No hay cálculo en ningún sitio. Entonces pondría 0. Aquí abajo sí veo placa dura, por ejemplo. Ahí eso es la placa dura. Miren la diferencia en placa dura y la placa blanda. Entonces simplemente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir explicando para que sea más fácil. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir esos dientes en 3/3 y lo voy a dividir en 2 partes, o la parte para cálculos o la parte para placa blanda. Punto. Voy a hacer lo mismo. Voy a usar un explorador y lo voy a pasar y la placa sustancia reveladora. Si no tengo sustancia reveladora de placa, no importa, voy a usar un explorador. No tengo explorador, no importa, voy a coger un palillito. Entonces lo que voy a hacer es buscar si está manchado, si es depósito de placa blanda o si es depósito de placa dura. Punto, es lo que yo voy a buscar. Y cuando ya yo tengo los dientes elegidos, miren aquí lo que yo les decía. Hay un error en la ficha clínica, pero ahora fue que me di cuenta. Por la costumbre uno no se fija mucho. Esos serían los dientes ideales que se toman. Desen cuenta aquí el diente 11 por vestibular, el 31 por vestibular, el 16 por vestibular y simplemente los dos, y el 26 por vestibular y simplemente los dos inferiores por la cara lingual. Ese es el verdadero IHOS. Así es que se hace. Pero eso nada más hay que cambiar el numerito en la ficha, eso no hay problema. Pero así esta es la verdadera forma de hacerlo. Entonces miren como yo les decía. Yo tengo los dientes. Lo voy a dividir en 3/3. Voy a comenzar siempre de la zona incisal u oclusal. Yo paso por aquí, por esta zona, el explorador o el palillito. Si no marca nada, sigo buscando a dónde hay. Si marca algo en esa zona, ya yo lo pasé y ya cogí un poquito de sucio, ya no tengo que buscar más nada. Yo voy a colocar el número 3. Si fuera en la parte media, sigo buscando, no hay nada en la parte de abajo. Si cuando llego a la parte media me encontré que hay un poquito de sucito, ya pongo número 2. Sigo buscando, voy pasando, no hay nada en la parte de abajo, no hay nada en la parte del medio, pero donde hay un poquito de sucito es a nivel de la encía, pongo número 1. Si fuera que no tuviera nada, que está perfectamente bien cepillado, pusiera número 0. Entonces se va a hacer independiente para placa dura y para placa blanda y se va a poner en la ficha como hablamos. Simplemente eso. Después que yo tenga eso, sumo esa cantidad de valor que me da y dependiendo de lo que me da, entonces simplemente lo voy a dividir entre 6 y ya voy a tener el índice de higiene oral simplificado. Entonces, ¿qué van a hacer de tarea? Lo que me van a hacer de tarea es simplemente la parte de la historia clínica completa, toda la parte que ya vimos la otra semana de la parte del examen extraoral, y ahora le vamos a sumar la parte del examen intraoral. Espero que todos me hayan hecho la diligencia y me hayan conseguido el esfigmo y el estetoscopio para que puedan hacer bonita la práctica, principalmente los signos vitales. Necesito que aprendan a tomar la presión, a tomar el pulso, a tomar la temperatura, a tomar la frecuencia respiratoria. Recuerden hacer el índice de masa corporal, que es simplemente pesando el paciente, midiéndola y entonces multiplicando peso por 4.88 dividido entre la altura al cuadrado. Altura al cuadrado significa altura por sí mismo.
Esa es la tarea que ustedes tienen. Elijan un familiar cercano que viva con usted, principalmente que sea adulto. Dejamos la práctica de niños por odontopediatría, que sean adultos, y ya con eso solucionamos todo. Espero que se haya entendido, y simplemente hasta ahí llegamos. ¿Está bien, jóvenes? O bye bye, cualquier cosa se comunican conmigo. O bye bye.